Ideas are so beautiful and they're so abstract, and they do exist someplace. I don't know if there's a name for it, and I think they exist like fish, and I believe that if you sit quietly like you're fishing, you will catch ideas. The real, beautiful big ones swim kind of deep down there, so you have to be very quiet and, wait for them to come along. David Lynch, antes de ser cineasta, fue pintor. En algún punto de su carrera se dio cuenta que algo le faltaba a sus pinturas. Había una limitante en el lienzo, que sus necesidades más profundas e inconscientes buscaban traspasar de alguna manera. David Lynch quería que sus pinturas hablaran y se movieran. En sus propias palabras: cuando contemplaba los cuadros hechos en la escuela, oía una especie de sonido en la cabeza. Quería recobrar ese sonido y dotar de movimiento lo inmóvil de la tela. Hacer películas es como ver mis cuadros en movimiento con sonido y música. No me refiero a una verdadera película, sino a una película pintada. Quería derramar en el cine la atmósfera de la pintura, hacer una especie de pintura en movimiento. De eso se trata el cine de David Lynch. Would you like some pie? Massive quantities and a glass of water, sweetheart. My socks are on fire. Si te topas con algo de David Lynch por casualidad, o porque alguien te lo recomendó sin darte mucho contexto, o porque te encontraste con un video o una imagen o algo en internet, o simplemente por curiosidad, podrías llegar a descubrir algo fascinante, llegar a engancharte con lo complejo, grotesco y perverso del particular cine del maestro Lynch, convertirte en uno de los muchos hechizados ya por la magia inexplicable de sus pinturas en movimiento. Pero en el peor de los casos, podrías llevarte una decepción. No es nada raro que, después de ver una película de Lynch, vayas directo al internet a buscar respuestas, para encontrarte con una de las 1000 teorías sobre qué rayos significó ese vaquero o el viejo de cara blanca. ¿Qué demonios es Bob y ese enano que habla al revés? Buscas esas explicaciones que sientes que tú mismo, por tu propia incapacidad de intelecto, no pudiste responder. Llegas a YouTube con personas que te aseguran saber el significado de las películas, tener la historia resuelta de principio a fin, haciéndote sentir que quizás el cine de David Lynch es demasiado complicado, que para entender lo que trató de decir tienes que ser intelectual o algo por el estilo. Pero, ¿y si no? What's that buzzing? It's the lights. Fuck. Drive you nuts. ¿Por qué esa inseguridad hacia nuestras propias interpretaciones? ¿Por qué esa predisposición a encontrar respuestas en todo antes de siquiera detenernos a preguntarnos a nosotros mismos? Desde mi punto de vista, el cine del maestro Lynch no es para nada un cine de intelectuales. Es al contrario, un cine de ignorantes. Y eso para nada se trata de calificarlo como malo o bueno. Significa que es un arte para todos. Porque, siendo lo más honestos posibles, nadie en todo internet, ni el que dice ser el mayor estudioso de la vida y obra del David Lynch, sabe lo que exactamente quiso decir en ninguna de sus películas. Y podría asegurar que ni el mismo Lynch lo sabe. Pero es que es justo ahí donde, a mi parecer, el cine del maestro Lynch encuentra su mayor valor. Debo aclarar algo antes de continuar. El que muchas veces no seamos capaces de disfrutar una pieza de arte simplemente porque no la entendemos, creo que es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente como espectadores. Pero tenemos que entender que no es culpa nuestra, o al menos no del todo. La sociedad que hemos construido nos ha acostumbrado a una vida de fácil consumo, a una vida de accionar. Nos ha privado de los momentos de reflexión, nos ha privado, pues, de la duda, de lo único que nos diferencia como seres humanos.
Pero para explicar todo esto de una mejor manera y que quede un poco más claro, déjenme remontarme unos cuantos años atrás. En algún punto de la historia del mundo existió un ser cuyo cerebro, por alguna científica o sobrenatural razón, se logró desarrollar hasta el punto de adquirir esa bendita, maldita cualidad que nos hace humanos: el don de la duda. Había tantas preguntas que expresar, y mucho antes de que el recién nacido ser humano pudiera inventar algo como un sistema de palabras para comunicarse, inventó el arte. El arte como medio de expresar sus dudas, la duda como pieza fundamental de toda actividad propia del humano. Por más que tratemos de ocultarlo y fingirnos superiores, no somos más que animales, con instintos que evolucionan en emociones, parte de una naturaleza por demás simbólicamente mágica. Nuestra cualidad especial es podernos hacer preguntas, pero no necesariamente tenemos la capacidad de responderlas. Eso es importante, porque más o menos desde hace unos 300 años, desde ese periodo de la historia conocido como la Ilustración, debido a que en siglos anteriores se nos fue un poco de las manos eso de creer en un Dios todopoderoso, llegamos a la conclusión de que el humano era una especie de ser superior a todos los demás y que podía responder casi cualquier cosa con números y experimentos, con ese superpoder llamado la razón, descalificando a cualquier otra clase de pensamiento mágico. Mientras más descubrimientos hacían los científicos sobre la naturaleza, más podíamos usar ese conocimiento a nuestro favor, en parte para el progreso de la humanidad y de paso para enriquecer bestialmente a unos cuantos de nuestra especie. El dinero había llegado para quedarse. Ojo, que desde mucho antes el arte ya estaba agonizando en Occidente, pero este pensamiento totalmente racional y utilitario de la Ilustración, mezclado con los intereses económicos y de empoderamiento, fue lo que terminó por degradar al arte al único sentido de ser un producto más en el mercado. En algún video o en vivo posterior de este canal, me gustaría profundizar sobre este sentido inicial del arte y cómo se fue perdiendo en Occidente, porque creo que es un tema muy desarrollable, muy interesante y que es obviamente debatible en ciertos puntos. Pero para los propósitos lincheanos de este video, solo quiero llegar al punto de que es más o menos en ese periodo de la historia cuando el arte pierde su sentido mágico, su sentido ritual y su sentido de expresar la duda en símbolos. Para la actualidad, no conviene que el arte haga cuestionar, porque cuestionar no vende. El valor de las pinturas y esculturas hace mucho tiempo que dejó de ser el terror metafísico que provocaba ver a tus dioses materializados. Ahora lo más que puede llegar es a un valor monetario y a una calificación de interesante. El teatro, la música y la danza se volvieron simples actividades que daban estatus. El teatro en particular se volvió literatura, narración en voz alta, ya no más sentido ritual, encarnación de los dioses, de la duda en el cuerpo propio y de esos instintos de un pasado desconocido que nos aterra inconscientemente. Y el cine no tuvo más que nacer ya maldito. Y en el peor de los casos, el arte se volvió un medio de difundir los valores occidentales de una sociedad que le encanta dividir los opuestos y priorizar a lo bonito, lo bueno, lo alegre, y tachar, cubrir, castigar todo lo que no sea así. Pero ¿no será justamente la represión de todo ese otro mundo de lo oscuro, lo siniestro y lo perverso lo que causa los problemas en primer lugar? ¿Será eso algo de lo que nos atrae de algunos artistas que se atreven a salir de lo establecido? Se nos acostumbró a ir al cine a consumir palomitas y respuestas, a confirmar que somos los buenos y los malos son los de allá, que el amor y la felicidad son igual al consumo,
a comprar chocolates, rosas, el mejor vestido, una casa, un auto, a consumir ideas claras. Y, citando a Antonin Artaud, las ideas claras, en el teatro como en todas partes, son ideas acabadas y muertas. Por eso no debemos sentirnos ni extrañados ni culpables al enojarnos porque algo no es de fácil consumo y nos obliga a regresar a nuestra capacidad humana de preguntarnos cosas, como el arte del maestro Lynch. David Lynch es inquietante. Llegues a amarlo u odiarlo, es innegable que deja un rastro de algo, una imagen, una sensación, un sonido, que en el momento menos esperado llega a tu cabeza. Y a mi parecer, esto no es más que el resultado de usar el arte para lo que fue inventado, para expresar y generar más dudas. Y por supuesto, no estoy de acuerdo con aquellos que piensan que el cine de David Lynch es fácil, que solo se trata de poner cosas random por aquí y por allá y fingir que sabes lo que haces. Creo que hay una línea delgada entre hacer cualquier cosa y el trabajo misterioso del artista que se deja llevar por su interior. Llámese inconsciente, instinto, espíritu o atavismos crepusculares. Hay que ser bastante listo o conectado con alguna fuerza interior creativa para hacer que el espectador se vuelva un ente activo dentro de la obra por tantos años. Que 30 años después de estrenada la serie Twin Peaks, aún se siga teorizando sobre el significado de los misteriosos símbolos, así como de sus películas Mulholland Drive, Inland Empire o Lost Highway, solo destaca el talento artístico de Lynch, que sobrepasa la esfera de la reflexión individual para llevarlo al colectivo. Es un arte que apela a la comunidad. Y eso se confirma con los cientos de espectadores conectados unos con otros en blogs, redes sociales o simplemente de voz en voz hablando desde hace años sobre lo inquietante de sus imágenes, de sus personajes, de sus montajes de luces y sonido, de esas pinturas terroríficas en movimiento. Esos símbolos que funcionan y tienen total sentido dentro de su propio lenguaje, pero que son imposibles de traducir en palabras. Rabbids, ¿de qué habla? ¿Es sobre el maltrato animal? ¿Sobre invocaciones satánicas? ¿Sobre la muerte? ¿Sobre el control de las masas a través de la televisión? ¿Sobre la idea capitalista de la familia estadounidense? ¿Habla de algo siquiera? ¿O se trata de la mera experiencia audiovisual? Al final, a mi parecer no importa cuánto tratemos de darle sentido. David Lynch nunca explicará el significado de sus obras, porque su propósito desde un principio nunca fue narrativo. Nunca se trató de contar una historia, sino de expresar una idea inconclusa. Una idea que no cobra ningún sentido hasta que el espectador lo cuestiona y lo concreta en otra pregunta. Eso es el arte de David Lynch, una pintura abstracta y terrorífica que nos refleja. La mejor obra de arte no es la que transmite perfectamente el mensaje que quería dar el artista. Es la que, a través de su arte, hace al espectador descubrir mensajes que ni el mismo artista sabía de su obra. No voy a mentir, la verdad es que el cine del maestro Lynch es una experiencia inusual. Debo admitir que yo muchas veces me he sentido estresado, confundido, incluso aburrido en algunas de sus películas, pero aún así no podría calificar a ninguna de ellas como mala o buena, porque creo que para David Lynch su propósito va más allá de agradar o disgustar a los espectadores. Considero el cine del maestro Lynch como un claro ejemplo del arte posmoderno. Quiebra con una narrativa lineal, y eso es algo a lo que el mundo del entretenimiento y el espectáculo, y el mundo en general, no estamos acostumbrados. Por eso mismo, creo que es importante ver, o al menos darles una oportunidad a las películas de David Lynch.
Tratar de deshacernos de nuestros prejuicios acerca de lo que creemos que es el cine y el arte, abrir nuestra mente, dejarnos llevar por las luces y sonidos del pintor Lynch y volvernos detectives de las misteriosas preguntas en movimiento del cine de David Lynch. Well, here's the thing with that, champ. That's short for champion. Bueno, pero antes de irme quería agregar algunas cosas, y la primera es que pues este video es una mera reflexión personal acerca de David Lynch, que pues viene de la mano con varias lecturas, varios contenidos de David Lynch. Algunas de las bibliografías que tuve de los libros que leí para estos principales que inspiraron este video. Uno es El espectador emancipado de Rancière, El teatro y su doble de Antonin Artaud, Lo pulido de Byul-Chul Han y Agonía del Eros. Y hay una tesis muy buena acerca de la relación de David Lynch con otras artes, en específico con la pintura, que también todo eso, lo que pueda, se los dejaré en la descripción de este video. Y también recordarles que esto es Tercera Llamada, un canal de contenido cultural donde hablamos de libros, películas, teatro, música, y subimos contenido todos los fines de semana, domingos, en vivos o videos. Y entre semana síganos en nuestras redes sociales, que ahí estamos subiendo también bastante contenido exclusivo para las redes sociales. Y si no se han suscrito aún, por favor suscríbanse, que es gratis, y así van a estar enterados de cada que subamos un nuevo video al canal. Pues sin nada más que decir, esto es Tercera Llamada y nos vemos en la próxima.